Ya estamos ahí con Giovanni Vizcardo. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Oye, Muy buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Lima. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Te has quitado el traje. Se ve que está subiendo la temperatura allá en Washington, ¿ah? Te veo más fresco. Exacto, exacto. Las cosas están que queman por aquí. Estamos más o menos a 30, 31 y estamos marzo. Estamos a más o menos a 3 meses antes del verano. O sea que ya te imaginarás cómo el verano va a estar por aquí. Se va a sentir un poco como en la península arábiga. Oye, está quemando la cosa, está quemando. Sí, para que tengan datos los peruanos que residen en los Estados Unidos y nos ven a través de la internet. Hoy en Perú, por si se han olvidado, hoy en Perú empieza el otoño, en la costa, en todo caso, ¿no es cierto? Estamos empezando el otoño. Sí, bueno, como estamos en 2 hemisferios, en el norte y en el sur, pues. lo que es aquí verano, para ustedes es invierno, y si aquí es primavera, para ustedes definitivamente es otoño, pero casi todo en el mismo día, ¿no? Sí, casi pues. todo es en el mismo día. Oye, cuéntame, los republicanos van a la casa de Obama. ¿Qué significa eso? Explícanos un poco. Bueno, no es que vayan a la casa con Z, pero a la casa con S, ¿no? Es decir, es el estado de Illinois, donde el señor Obama intentó 2 veces ser diputado, no lo pudo hacer, pero entró ya como senador, ¿no? Por la puerta grande de Illinois, que es donde está la ciudad de Chicago, por ejemplo, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Y efectivamente, hoy se define teniendo a Romney en teoría como favorito, como habíamos estado comunicándonos en interno. Aritméticamente él podría ser el ganador, pero de ser el candidato popular de los republicanos todavía no convence el señor Romney. Santorum se ha quedado en Pensilvania, en su estado natal, y se ha quedado ahí en Pensilvania para poder, específicamente en la ciudad de Gettysburg, que es la ciudad donde se define, la ciudad que cambia un poco la historia de la guerra civil estadounidense, ¿no? Entonces quiere dar un mensaje simbólico Santorum en ese sentido, así que no ha ido para Illinois. Olvidémonos de Newt Gingrich. Gingrich en realidad ya no apuesta ya casi por nada, eso está quedando a sabiendas que no tiene ya oportunidades, ¿no? Para poder lograrlo. Y el señor Ron Paul se está quedando porque quiere demostrar, él dice, de que se puede hacer un Estados Unidos diferente, se puede hacer un gobierno distinto. A él se le conoce como el libertario, ¿no? Un poquito el señor de las ideas revolucionarias y de las ideas que van pues un poco tiradas también a lo que es el conservadurismo estadounidense. Entonces, Ron Paul se está quedando, Newt Gingrich se está quedando, aunque la cosa sea entre Romney y Santorum. El domingo pasado se celebraron las elecciones primarias republicanas en Puerto Rico. A pesar de que Puerto Rico tiene 2/3 de su población que es católica y 1/3 que es evangélica, ahí estamos hablando que en realidad deberían haber votado al señor Santorum, pero no lo hicieron, sino votaron a Romney. Y el gobernador de la isla, de hecho, era simpatizante de Romney y en todo momento estuvo con Romney, ¿no? Incluso hasta el último momento, en los mítines que hubo, el señor Romney se tuvo que tragar 2 horas de discursos en español cuando no entiende, pues el señor ni papa de español, ¿no? Entonces se quedó ahí, y eso no es todo, sino que al final los oradores bajaron del estrado y se pusieron a bailar salsa. Yo no sé si el señor Romney ahí no pudo sorprender o no, pero definitivamente esa actuación no convenció al electorado republicano, pero aún así salió victorioso, ¿no? Santorum metió muchas veces la pata. Santorum comenzó a decir de que si Puerto Rico tenía que ser un estado de los Estados Unidos, porque recordemos que Puerto Rico no es un estado, es un estado asociado, ¿no? Es decir, tienen ciertos derechos, pero no tienen representación en el Congreso estadounidense, por ejemplo, pero sí tienen pasaporte estadounidense los puertorriqueños, ¿no? Pero el señor Santorum decía que si Puerto Rico quiere ser un estado, entonces tenían que tener al inglés como lengua principal, como primer idioma, algo que la Constitución de este país no contempla para nada. Parece mentira, pero en la Constitución de los Estados Unidos no se contempla que el inglés sea el primer idioma, o sea, el idioma oficial de los Estados Unidos, ¿no? Y solamente los estados en ese sentido podrían decidir, pero no así el gobierno federal, ¿no? No existe eso en la Constitución, pero Santorum dijo eso y metió, pues, es una tremenda metedura de pata en ese sentido. Y al final, pues se ven los resultados, ¿no? Los más o menos 29 delegados, o 23, perdón, que tenía Puerto Rico para el candidato, o el futuro candidato republicano, pues no fueron para Santorum, sino fueron para Romney.
y ahora se van más o menos 69 delegados en Illinois, en la casa de Obama, en el hogar de Obama, en la ciudad de Chicago, donde él ha estado muchas veces. Entonces, en ese sentido, pues Romney es el favorito, pero no convence todavía Romney, no convence. Te quería hacer una Santorum pregunta. es el más popular, porque Santorum ha hecho en muchas oportunidades, tiene ese don de oratoria, ¿no? Algo que habíamos discutido que no tiene, pues, en realidad el señor Romney. Sí, Samuel, te escucho. Sí, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué ante esa repartición de 69 delegados dicen que Illinois es el segundo mayor premio hasta ahora para llegar a obtener los 1.144 para ser elegido candidato republicano a la presidencia? Bueno, contestando tu pregunta, yo creo que hay un sentido metafórico ahí, porque es el hogar de Obama, es el estado no natal, porque el señor nació en Hawái, pero sí el estado donde él se hizo popular y de donde salió a ser presidente. Entonces, puede tener un sentido metafórico de que si gana ahí el señor Romney, entonces le da un aliciente, ¿no? Digamos, una guiñada de ojo al señor Obama para decirle: aquí te envío que mira lo que acabo de hacer en tu casa, ¿no? Una cosa así le quiere demostrar, creo, Romney a Obama y también a Santorum, ¿no? Pero si hablamos de números, Texas, que va a tener sus elecciones primarias en el 3 de abril, tiene 155 delegados, ¿no? California, que va a celebrar sus primarias el 22 de mayo, tiene 172. Solamente ahí estamos hablando. Y de nuevo, para un poco recordar y refrescar a nuestros televidentes lo que es un delegado. Un delegado es una persona que tiene capacidad de mando, es una persona que ha sido elegida en cierta forma, de una manera tácita, para representar a todos los republicanos de cada estado. Cuando al final haya la convención, y es lo que va a suceder en agosto en Tampa, Florida, la convención republicana, todos los que van allí son delegados. Todos los que van allí van supuestamente a depositar el voto de todos los millones de republicanos que dijeron sí. En cierto estado votamos a Romney, o sí, en cierto estado votamos a Santorum. Ellos tienen que hacer lo mismo, en teoría. Pero en la práctica puede ser que ellos en ese momento en la convención digan: no vamos a elegir a este señor, nos vamos por el otro señor. Entonces yo creo que ahí se cifran un poco las esperanzas, por ejemplo, no de Ron Paul ni de Gingrich, pero sí de Santorum quizás, que él quiere demostrar que él es el candidato popular, no, que él puede convencer si le dan la oportunidad, especialmente en la convención republicana. Sí, hay otra pregunta, creo. Sí, en relación a Santorum, leía las informaciones y dicen que él necesita una victoria en algún estado Romney. ¿Cuáles son esos estados que quedan, que son considerados Romney, para que Santorum tenga alguna expectativa? Bueno, tienes mucha razón, efectivamente, hay ciertos estados, los estados, digamos, no conservadores, los que están en la costa de los Estados Unidos, tanto en la costa este como en la costa oeste. Ellos son los estados considerados Romney porque son más liberales, ¿no? Recordemos que la diferencia principal entre Romney y Santorum es que uno tiene tendencias liberales y el otro tiene tendencias conservadoras. Entonces, si nos vamos a los estados que están dentro de la costa este y oeste de los Estados Unidos, por ejemplo, podemos contar a D.C. D.C. es un estado liberal, está en la costa, está entre Maryland y Virginia y tiene 19 delegados a pelearse el número, y estas elecciones primarias en el DC, en Washington DC, se celebran este sábado 24 de marzo. Luego tenemos Maryland también está dentro de lo que es la costa, está al ladito nomás de DC, es como cruzar del cercado de Lima a Rímac, algo así es la distancia entre DC y Maryland. Y Maryland tiene 37 delegados. Luego está Texas. Texas es un estado conservador, no se considera un estado conservador. Me imagino que ese no es considerado un estado Romney, pero sí DC y Maryland. Wisconsin, que celebra también el 3 de abril sus primarias republicanas, tiene 42. Wisconsin también no es un estado Romney, es conservador. Entonces es un estado Santorum. Pero Delaware, por ejemplo, que es el 24, Nueva York, el 24 de abril también, Nueva York con 95 delegados. Entonces, ellos sí son considerados estados Romney. Ellos son sí considerados estados costeños, estados que son liberales, y que de sufrir un revés ahí Romney, otra vez empezamos con la misma macana.
de que gana Romney, pero no convence. Oh, pero un momentito, aquí entra Santorum, si Santorum gana, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Romney? Romney no convence, entonces. Sí, hay otra pregunta. Sí, en el tema retomando la participación de los candidatos con menos chance en esas elecciones primarias, tú nos hacías un análisis en las anteriores conexiones o enlaces que alguien tiene que empezar a tirar la toalla. Y en este caso, el que más debería hacerlo es Gingrich. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahorita? Bueno, hay un ego bastante grande, ¿no? Aquí tenemos, no sé si ustedes le dicen, bueno, conocemos en realidad lo que es el Mount Rushmore, que está en Dakota del Sur, si no me equivoco, donde están las caras de los presidentes en piedra. Bueno, ese es el tamaño del ego de los candidatos republicanos. Y es cierto, no quieren dar su brazo a torcer. Y al final el afectado en todo esto es el mismo Partido Republicano, ¿no? Y lo habíamos comentado. Esto me hace acordar mucho a lo que sucedió en las elecciones del año pasado, cuando se le decía a Alejandro Toledo que debía renunciar para así poder aliarse, ¿no? Y unir fuerzas contra, por ejemplo, en ese momento, quien era Keiko Fujimori. Pero no quería y pues ya vimos lo que sucedió al final. Fueron un 5%, un 6% que ganó, si no me equivoco, el señor Alejandro Toledo en el resultado general de las elecciones, y que al final pudo haber servido para lo que es esa diferencia, ¿no?, que existió entre, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, o entre Keiko Fujimori y Ollanta-Humala, porque recordemos que Ollanta-Humala salió con un poco más del 1%, ¿no?, en los resultados también generales, y al final la gente se preguntó qué habría pasado de haber Alejandro Toledo renunciado a su candidatura a tiempo, ¿no? Entonces, estas cosas, esta analogía está surgiendo también aquí, ¿no? Al final el afectado es el Partido Republicano, y ya la gente comienza a hablar y comienza a especular acerca de todo lo que está sucediendo en el Partido Republicano. Ya la gente está desanimándose, lo ve como una telenovela, y a los gringos no les gusta la telenovela, ¿no? No son hispanos, nada de corintellado, no les gusta. Entonces quieren las cosas blancas y negras, no las quieren a color, ¿no? Pero algo está pasando y ellos no quieren renunciar, quieren probar un punto. Me imagino que lo probarán, pero a costas de lo que es la reputación del Partido Republicano, que ya los independientes no están pensando en realidad en el Partido Republicano al momento de votar. Los hispanos, también habíamos hablado, y tú lo habías comentado en su momento, que los hispanos tienen tendencia a votar de manera republicana, en teoría, pero también cuando les conviene votan de manera demócrata. Y eso siempre ha existido, lo hemos visto con Obama, ¿no? Aunque ya los hispanos no están muy contentos con todo lo que ha pasado con respecto a las políticas que ha seguido el señor Obama, especialmente con la deportación. No olvidemos que el señor Obama ha deportado mucho más indocumentados que el mismo señor Bush en los dos gobiernos, ¿no? En combinación, o sea, juntos. El señor Obama ha votado a más gente, ha deportado a más indocumentados que el propio señor Bush en sus dos periodos presidenciales. Entonces esa gente está descontentísima, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa una vez que se acabe esta telenovela y se escoja al candidato republicano. Oye, ¿sería una buena dupla como plancha presidencial Romney-Santorum o viceversa? De ser uno de ellos el ganador que representa al Partido Republicano, ¿o no se ve esa posibilidad? Quien gane los dos va a ir con otro vicepresidente. Bueno, es una buena pregunta, déjame decirte, no lo había pensado de esa manera, pero ahora que lo estás diciendo, pienso en el agua y en el aceite. Yo me imagino que por cuestiones de reputación y de imagen de del Partido Republicano, si en caso es necesario, me imagino que lo tendrían que hacer. Pero no olvidemos que Santorum es católico, un poco más, yo creo que va a comulgar en la iglesia ortodoxa griega, ¿no? Porque el señor es bastante conservador y bastante extremo en sus posiciones católicas. Pero el señor Romney es mormón. Entonces, para mucha gente, los mormones es bastante polémico, pero para muchos no es un cristianismo como tal, ¿no? Recordemos lo que pregona la iglesia mormona, ¿no? Me gustaría ahondar más en ese asunto. ¿Por qué
es que hay posiciones a veces antagónicas. Hay muchas cosas que se parecen entre la religión cristiana y la religión mormona, desde luego que sí, ¿no? Entre ellas, lógicamente, Jesús, pero hay otras cosas que difieren y que hace que los católicos y los cristianos no vean a los mormones de la misma manera en que se pueden ver, por ejemplo, evangélicos y católicos, ¿no? Entonces, me imagino que habría que ver eso muy bien, ¿no? Cómo es que va la cosa, si hubiera en realidad una dupla entre Santorum y Romney. Pero ya habíamos hablado del señor Rubio, el senador Rubio de Florida, que podría entrar en realidad a ser el vicepresidente. Y ahí sí veríamos cómo es que la cosa se ve, ¿no? Si en realidad los hispanos elegirían a una dupla considerando al senador Rubio ahí. Pero recordemos, como ya le había dicho en su momento, que el hispano de Latinoamérica o de Hispanoamérica fuera de los Estados Unidos no es el hispano dentro de los Estados Unidos, ¿no? A pesar que se nos diga que tenemos nuestras raíces y tenemos muchas cosas en común, es cierto, pero los avatares de cada día nos hacen pues inmunes a ciertas cosas aquí como hispano, y eso sí lo puedo decir a carta abierta, de que no es el hispano de los Estados Unidos, no es el hispano de Latinoamérica. Y si el hispano de Latinoamérica sobrevive aquí en los Estados Unidos, es un hispano que al final termina regresándose a Latinoamérica, ¿no? Eso es la dinámica un poco que hay en cuestiones de inmigración y de adaptación social de nosotros, de la población hispana. Entonces el hispano de Estados Unidos no es el mismo hispano de Hispanoamérica, ¿no? Hay muchas cosas en común, pero el momento de las elecciones, por ejemplo, no respondemos a los valores conservadores que la Iglesia Católica nos pone siempre desde pequeños a todos nosotros. Excelente el análisis de Giovanni Vizcardo. Entonces, la carrera republicana continúa. Llega hoy martes a Illinois, la casa del presidente Barack Obama, digamos, la casa política se podría decir, ¿no es cierto? Porque ahí es donde empezó a hacerse conocido políticamente. La casa con S, ¿no? No van a la casa de Obama, ¿no? La casa con S. Bueno, vamos a seguir contactándonos contigo y recibiendo ese tipo de análisis hasta llegar a un resultado final en el Partido Republicano en estas elecciones primarias para saber quién va a ser el que represente a dicho partido contra el actual presidente Barack Obama en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. A nosotros nos interesa muchísimo la situación política, económica de los Estados Unidos porque es uno de los socios comerciales más importantes que tenemos. Así es que ahí estamos al tanto de lo que ocurre en las elecciones primarias del Partido Republicano gracias al análisis siempre acucioso, preciso y al detalle de Giovanni Vizcardo. Sigue calentándote, maestro. La próxima vez salgo con BBD. Se ve que estás haciendo pesas, ¿ah? Porque si no, no te lanzarías a salir en BBD. No te botes, pues. Nos vemos. Cuídate, Giovanni. Chao, Nos vemos. Vamos a los titulares, las noticias más importantes ocurridas hasta estos momentos.